Amén. Bien, buenos días, queridos hermanos. Hay mucho de qué hablar esta mañana, así que vamos a ir directo, como el dermatólogo, directo al grano. Vamos a orar, le voy a invitar que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar para que el Señor sea quien nos hable esta mañana a todos nosotros. Primero Él me da a mí, para que luego les dé a ustedes. Así que todos recibimos esta mañana. Amén. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Para que aquí lo que se hable y lo que se escuche sea solo de parte tuya, Señor. Nada de parte nuestra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestro corazón, nuestra boca, nuestros oídos, Señor, a escuchar lo que tú quieres, Señor, esta mañana. Queremos aprender a orar, Señor, con la actitud correcta, Señor. Como tú quieres que oremos, como tú nos dices en tu palabra, Señor. A orar con la actitud correcta, con un corazón contrito y humillado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hoy en día, para muchos la oración se ha convertido en una especie de poder, ¿no? Cuando yo oro, el Señor cumple lo que yo le pido, cuando le pido a capricho mío. Cuando pido algo que deseo, que anhelo, aunque sea un deseo malo o egoísta, o algo que está fuera de su voluntad. Entonces, muchos hoy en día, y hablo de iglesias, de cristianos, han tomado la oración así, como un poder especial, un poder mágico, ¿no? Yo decreto que esta casa es mía en el nombre de Jesús y esta casa va a ser mía. Yo decreto que voy a tener un iPhone de último modelo y así va a ser y va a ser este año y hasta diciembre lo tengo. Entonces la oración se ha convertido en eso, una especie de poder, de un amuleto, ¿no? Es decir, me acerco a Dios con un corazón orgulloso, rebelde, no importa cómo esté mi vida, con tal que yo le ore y Él tiene que cumplir lo que yo le digo o lo que yo le ordeno. Entonces yo oro, se cumple, eso es lo que a mí me importa. Mi vida de santidad, mi comunión con Él no importa. Así es como hoy, aunque no lo decimos, muchas veces vemos que la oración es así, ¿no? Entonces, y eso no es nuevo, hermanos, eso viene desde hace mucho tiempo. Y quiero utilizar una escena, una parte de la historia que muchos hemos escuchado del Éxodo, de cómo Dios saca al pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y vamos a usar una porción, una parte de esa historia, ¿no? Muchos han oído alguna vez de esta historia, ¿no? Ahora hay series, novelas, aunque con mensaje tergiversado, pero sí tenemos una idea de cómo sucedieron los hechos, cómo es que este pueblo, el pueblo escogido de Dios, Israel, estuvo 400 años aproximadamente de esclavo en Egipto, y Dios con poder, con maravillas, con milagros, saca a su pueblo y lo hace libre de la esclavitud. Nos vamos por favor a Éxodo 8. Éxodo capítulo 8. Vamos a ver la plaga de las ranas. ¿Se acuerdan? Dios dice, voy a sacar a este pueblo y voy a enviar plagas, ¿no? Y empieza a enviarles plagas que están relacionadas a los dioses de Egipto. Los egipcios adoraban al dios piojo, al dios rana, al río Nilo, ¿no? Entonces Dios empieza a atacar a esas creencias de los egipcios y va a demostrar que Él es el único y sabio Dios, que Él es Jehová. Él quiere darse a conocer con poder al faraón, al rey de Egipto y a su pueblo. Él quiere presentarse como Jehová, el Todopoderoso, el gran yo soy. Dice Éxodo 8, vamos a leer hasta el versículo 8, desde el 1 hasta el 8. Hermano, si quiere ponerse de pie, puede hacerlo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, el rey de Egipto, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios.
y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Era un ranerío, hermano. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Pueden tomar asiento, hermano. Era una de ranas, ¿no? En la cabeza, en el cuerpo. El otro día se entró un murciélago a casa. Karen le tiene terror a los ratones. Los murciélagos son ratones con alas. Yo lo vi, le digo, ¿qué es? Yo lo vi raro, dije, no, es una mariposa. Se ha entrado. A ver, fíjate. Y de pie, y sí, lo vi que era un murciélago. Era tipo 11 de la noche, yo estaba cansado. No quería pelear con el murciélago. Así que le mentí, le dije, no, es una mariposa, no pasa nada. Me eché y pensando, ¿qué puede pasar si dejo al murciélago? Entonces, el internet, si muerde a alguien, los murciélagos tienen rabia, puede causar enfermedades. Mi conciencia no pudo, hermano. Tuve que levantarme a buscar al murciélago, espantarlo, y era un murciélaguito así, bebé. Yo me imagino la desesperación de este pueblo, ranas por todos lados. Y entonces Moisés, en la desesperación y en el orgullo, en la arrogancia que tenía este rey de Egipto, dice a Moisés, orad a Jehová. Moisés ora a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo. Pero era una forma arrogante, ¿no? Porque él le dice, oye, Moisés, quita la rana y entonces dejo ir al pueblo. Si Dios quita la rana, yo dejo ir a tu pueblo. Negociando con el Señor, ¿no? Negociando con Moisés. Anda a decirle a tu Jehová que quite la rana y entonces dejo a tu pueblito, más o menos así, ¿no? Entonces, hermanos, muchas veces nosotros nos comportamos como Faraón y le pedimos al Señor cosas para luego hacer cosas para su gloria. Señor, mira, este trabajo no me da tiempo, dame un trabajito mejor, entonces voy a comenzar a adorarte. Si me das una casita, ahí ya yo voy a poder ir más a la iglesia, voy a tener más tiempo, voy a poder servirte, voy a poder orar. Es que ahorita no me da este trabajo que tengo, no me da. Entonces primero dame un trabajo y luego hablamos. Esa es nuestra actitud, hermanos. Este era un rey arrogante, orgulloso, pero muchas veces actuamos, nos volvemos faraones. Entonces una llamada de atención para nosotros, hermanos, ver cómo este rey pide que oren por él, pero a su manera. Pero la historia sigue, y en el 8:9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y tus casas, y que solamente quede en el río. Y dijo, mañana. Yo no sé si Faraón se encariñó con las ranitas, ¿no? De repente le puso nombres y todo ya, ¿no? Porque, ¿cuándo? Mañana. Dios tiene que hacer lo que yo le pido y mañana. Yo le pongo el día, yo le pongo la forma y Él lo tiene que hacer como a mí me plazca. Si quiere que yo haga su voluntad. Y nuevamente, hermanos, muchas veces esa es nuestra actitud. Porque tenemos un corazón arrogante, un corazón orgulloso ante Dios y nos comportamos, nos acercamos a Dios en oración. Muy bien, Él nos ordena acercarnos en oración, pero ¿con qué actitud nos acercamos? El Señor quiere que nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, un corazón que busque conocerlo, un corazón que busque amarlo. En el versículo 10 dice, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra. La pregunta, Moisés está cumpliendo los caprichitos de
de Faraón, está negociando con él. Pero dice la segunda parte, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Hermanos, la voluntad del Señor de hacer todas estas maravillas, estas plagas en Egipto, era que su pueblo lo conozca, que Egipto lo conozca, que Faraón lo conozca, que ellos sepan quién es el gran yo soy, quién es Jehová. Fíjense Éxodo 4:22, cuando Dios le da el mandamiento a Moisés de ir y liberar a su pueblo, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El pueblo de Israel era el pueblo escogido del Señor, de Jehová. De este pueblo saldría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Señor le está diciendo, no has querido dejar ir a mi hijo, ¿no? De la descendencia de Israel nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene una connotación importante ahí, hermano. Pero la idea aquí es que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud con grandes plagas. En el plan de Dios, el plan de Dios era algo más grande de lo que Moisés se imaginaba. Dios iba a dar a conocer no solo Egipto, no solo Israel, sino que íbamos a conocerlo nosotros, hermanos. Y Moisés nunca se imaginó que estuviéramos hablando en esta iglesia de Calahorra después de más de 2000 años acerca de estas plagas. Entonces el Señor tiene una mente más grande que la nuestra. Sus propósitos son más grandes que los nuestros y muchas veces no lo podemos comprender. En el Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Esto fue antes de la plaga de la rana. Yo no conozco a Jehová. Entonces, Dios les está diciendo, voy a hacer esto porque tienen que conocerme. En el Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas de Egipto y os libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Hermano, la voluntad de Dios estaba clara para Moisés. Tienen que conocerme. Dios quería darse a conocer. Y cuando Dios se da a conocer, hermano, tenemos dos caminos. Humillarnos ante Él o endurecer nuestro corazón, como lo hace Faraón. El Señor dice en Hebreos 1, antes hablaba a los padres, dice, por los profetas, ¿no? Hablaba con señales, con milagros, abrió el mar rojo. Hoy, dice Él, hablo a través de mi Hijo. El lenguaje de nuestro Señor es su Hijo y Él nos ha mostrado cómo es Él con su Hijo en la cruz. Él ha mostrado cómo es Él con su Hijo resucitado y Él nos ha hablado y Él se ha dado a conocer a nosotros. ¿De qué manera nosotros actuamos ante esa situación, ante ese conocimiento? Pues define nuestra vida en la eternidad. Amén. Entonces ahora, volviendo a nuestra historia, si Dios ya definió todo, Dios ya sabe cómo van a suceder las cosas, ¿por qué tiene que intervenir una oración de un hombre? ¿Por qué tiene que intervenir la oración de Moisés? Y saben, eso es uno de los grandes dilemas de los grandes teólogos y de la iglesia. Cuando oramos, Dios logra hacer su voluntad sin importar si oramos o no. Esa es la cuestión, la cuestionante de muchos cristianos. O sea, ¿oro y cambia la voluntad de Dios o no? ¿Cómo funciona? Cuando oro como Cristo me enseñó, ¿mi voluntad cancela la voluntad de Dios? ¿O cómo es esto? ¿No? Hermano, ninguno de nosotros puede resolver este dilema porque tenemos un Dios con un pensamiento tan grande. Dígale a usted a una hormiga que 2 más 2 es 4.
Dígale a la hormiga el principio de Arquímedes, ¿no? Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba. Igual, dígale a la hormiga, explíquele el principio de Arquímedes, hermano. La mente del Señor dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entonces, hay cosas que no podemos entender, pero que son claras en la Biblia. La soberanía de Dios es clara, Él tiene el control de todas las cosas, pero también es clara que nuestra oración ferviente, que nuestra oración llega a Él y Él actúa por nuestra oración. Las dos son realidades que encontramos en la Biblia. Él nos pide que oremos, Él nos pide que le clamemos a Él para Él cumplir sus propósitos. Entonces, la oración es un instrumento que el Señor nos ha dado, un regalo, una bendición para que clamemos a Él y que Él cumpla sus propósitos. Y bueno, los teólogos han tratado de resolver este dilema y hay dos posiciones, ¿no? Uno enfatizan la soberanía de Dios, pero al extremo dicen la oración es simplemente para que nos sintonicemos a la voluntad de Dios y no es necesario orar mucho, al final Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Eso es un extremo, ¿no? Y el otro extremo es que nuestras súplicas, si persistimos y Dios va a cumplir lo que yo quiero. O sea, voy a cambiar la voluntad de Dios. Ese es otro extremo, hermanos. Entonces, como les decía, la Biblia es clara. Dios es soberano y está en control de todo, pero Dios también nos manda a clamar a Él y nuestra oración hace que Dios actúe y cumpla sus propósitos. Si Dios no actuara en respuesta a la oración, las enseñanzas de Jesús acerca de la oración serían inútiles, ¿no? No tendría sentido la enseñanza de Jesús acerca de la oración, ¿no? Todas las oraciones no tendrían razón de ser. Entonces, hermanos, nuestra tarea no es resolver este dilema, cómo funciona la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Dios es soberano, pero nos ha dado responsabilidades y entre ellas es orar. Y en el modelo que Jesús enseñó, Él dice que en el modelo del Padre Nuestro, en Mateo 6:10 dice que oremos que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces el modelo de oración que Jesús enseñó es que nosotros digamos que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. Ese es el modelo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, muchas veces, espero hacerme entender, esto es un poco complicado a veces entender, pero muchas veces, hermanos, aceptamos la voluntad de Dios, pero no con una actitud correcta. Y oramos que se haga la voluntad de Dios, pero no con la actitud correcta, ¿no? No con la actitud del rey David. Él decía en Salmos 48, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, ¿no? Y la actitud de nuestro Señor Jesucristo que decía, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió, en Juan 4:34. Entonces muchas veces decimos que haga el Señor su voluntad, pero de una manera derrotista, ¿no? Señor, que sea tu voluntad, aunque a mí no me guste, pero no puedo hacer nada porque tú eres todopoderoso, entonces lo vas a cumplir, así que bueno, que se haga tu voluntad. Es una mala actitud, hermano, porque sí, que se haga tu voluntad, pero me duele, me pesa, ¿no? No estoy conforme con la voluntad de Dios, no es agradable la voluntad de Dios, es una mala actitud, ¿no? La otra actitud es sí, Dios es un Padre bueno, sé que su voluntad es perfecta y como que, bueno, la voy a aceptar, me conformo, ¿no? No es la actitud. La actitud, hermano, es que nos alineemos con la voluntad de Dios, es decir, convertir realmente la voluntad de Dios a nuestra voluntad, ¿no? Que la voluntad de Dios sea la nuestra. Cuando eso pase en nuestros corazones, no vamos a pedir
con deseos malos o por cumplir nuestros placeres. Cuando nos alineemos a la voluntad de Dios, nuestra oración va a cambiar. Nuestra oración va a ser como la de Moisés. Está bien, Faraón, las ranitas se van, pero ¿sabes para qué? Para que conozcas a Jehová. No es por tu capricho, ¿no? De Faraón era distinta, ¿no? Me sacas la ranita y entonces dejo ir a tu pueblo. ¿Pero será que dejo ir al pueblo? Todavía no. Todavía no lo dejó ir. Y un poquito, hermanos, para que quede claro, la oración es algo que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús, en una parábola, en Lucas 18:1, se la voy a leer así rápidamente. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, hermanos, si resumimos esto en un primer punto, debemos orar para que la voluntad de Dios se haga. Esa debe ser nuestra actitud, alinear nuestra voluntad a la de Él y orar para que Él haga su voluntad. Un segundo punto, hermanos, es que la oración es muy importante para Dios, ¿no? Y lo hemos visto en esta parábola. Y el Señor pide que roguemos, que oremos, que clamemos a Él, porque nuestra oración con fe va a hacer que Dios actúe. Eso es lo que nos dice aquí su palabra. Entonces, sigamos viendo qué pasó con las ranas. Dice en Éxodo 8:12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Clamó Moisés, oró Moisés. Y el 13 dice, hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Nuevamente, hermanos, ¿será que Dios está cumpliendo un capricho de Faraón? ¿Será que Dios negoció con Faraón? ¿Será que dijo, bueno, tiene lógica, saco la rana y deja ir a mi pueblo? ¿Será que Dios es así? ¿Será que Él negocia con el hombre de esa manera? Dice, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que Dios sí le pareció bien el negocio, ¿no? Si leemos solo este versículo y no vemos el contexto de la Biblia, hermano, de bueno, Dios negocia con el hombre. Pero no es así, hermanos. ¿Dios cumplió la petición de Moisés? Sí. Estamos viendo que Dios sí responde a las oraciones. Dios respondió a la oración de Moisés, sí. Pero cumplir lo que Moisés pidió, ¿cambió la voluntad de Dios? No. No cambió la voluntad de Dios. Hay un proceso, hermanos. Y aquí vamos a ver de parte de Moisés. Moisés está aprendiendo que hay un proceso, porque al final el faraón no deja ir al pueblo con esta plaga. Moisés está aprendiendo a esperar en Dios. Moisés está aprendiendo que la respuesta de Dios son a sus tiempos. Dice, Dios tiene sus tiempos, sus sazones, Dios tiene sus maneras. Entonces, Moisés está aprendiendo a esperar en la voluntad de Dios. Sí le cumple esta oración, pero no libera al pueblo todavía. Todavía no es tiempo de liberar. Todavía hay un proceso. Y muchas veces no entra eso en nuestra cabeza. Cuando oramos y no vemos resultados y queremos que Dios lo haga ya, en mi tiempo, a mi manera. Y no funciona así. Dios tiene sus tiempos y Dios tiene sus maneras para cumplir sus propósitos. Y si Él dijo que vamos a ser santos, hermano, que nos va a santificar, pues así será. Y si Él dijo que Cristo va a venir, pues va a venir. A nosotros nos queda esperar con paciencia y con fe. Amén.
Sigamos entonces. Entonces, no es que Dios esté cumpliendo los caprichitos del rey de Egipto, pero sí ha respondido a la oración de Moisés. Porque nuestras oraciones en fe son respondidas por Dios. Entonces, vemos aquí dos actitudes distintas, una actitud agradable al Señor y una actitud mala. La actitud de Moisés es que él empieza a alinearse con Dios. Fíjense, no es la única vez que Moisés va a orar por Faraón. 6 veces pude encontrar en Éxodo que Faraón le pide a Moisés que ore para que saque la rana, luego para que deje de llover granizo, y 4 veces más él le pide. Pero Moisés en esas oraciones, hermano, porque la oración lo que hace es que nos va alineando a la voluntad de Dios, nos va mostrando el propósito de Dios. Eso es lo que hace la oración en nuestra vida. Y miren, en la primera oración que hemos visto ya, Moisés dice, voy a orar para que conozcas quién es Jehová. En la segunda oración, que está en el 8:29, Moisés dice, voy a orar esta vez para que Faraón no falte más y deje ir al pueblo. Entonces, dice el 8:29, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová, ¿cierto? Entonces está diciendo, voy a orar para que ya Faraón saque al pueblo. En la tercera oración, fíjese, ya Moisés le dice en el 9:30, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Cómo las oraciones, cómo la comunión con Dios le está haciendo entender a Moisés, Moisés, hay un proceso, Moisés, todavía no es tiempo, todavía no va a salir el pueblo, necesito mostrar más mis maravillas. Y aquí Moisés ya dice, ya no dice, voy a orar para que de una vez saques al pueblo, aquí dice, voy a orar, pero yo sé que todavía no es tiempo. Yo sé que ni tú ni tus siervos todavía temerán la presencia de Jehová. ¿Se entiende, hermano? La oración es eso, es la forma de llegar a Dios, de llegar a comprender sus propósitos, de que Él vaya transformando nuestra vida a su imagen, a la imagen de Cristo. De eso se trata la oración. Entonces nuestras peticiones tienen que estar alineadas a su voluntad, no a nuestros caprichos, no a nuestros deseos mundanos. Entonces, esa es una actitud que podemos ver al que ora con fe, al que ora al Padre, queriendo conocerle, queriendo hacer su voluntad. Pero hay otra actitud negativa, hermanos, y que nosotros tenemos. Éxodo 8:15. ¿Qué hizo Faraón? ¿Cumplió? ¿No cumplió? Dice el 8:15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. El final es importante, como Jehová lo había dicho. Jehová ya le había dicho a Moisés, el corazón de Faraón se va a endurecer. No los va a oír, no los va a dejar ir. El Señor ya sabía, hermano, no cumplió los caprichitos de Faraón. Era un proceso para que le conozcan. ¿Cuándo se endura el corazón de una persona, hermano? ¿Quiénes son los hombres más duros de corazón? Más arrogantes, más orgullosos. Aquel que todos sus deseos se le van cumpliendo, ¿cierto? Quiero ser rico y se hacen ricos de la noche a la mañana. Yo quiero tener poder, ¿no? Muchos políticos son arrogantes, orgullosos, no les interesa a Dios, porque todos sus deseos se les han cumplido. Y de esta forma es que Faraón su corazón se endurecía. Por eso le decía, cuando conocemos a Dios tenemos dos caminos. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, o la persona se salva, acepta el sacrificio de Cristo, o la persona es condenada por no creer. Lo mismo sucede aquí, hermanos. Faraón pide, saquen la ranita, que deje de llover granizo, y Dios le va cumpliendo, ¿no? Sale la rana, deja de llover granizo. Y me pareció interesante una predicación de un pastor de Bolivia que escuché, un paisano mío. Él decía, y leía el Salmo 73,
están esas personas como en un resbalín. Y hermanos, ojalá que no estemos en ese resbalín. Están disfrutando, ¿no?, de la vida sin Dios, recibiendo bendiciones, ¿no? Y están como en un resbalín. Y el que está abajo del resbalín es Satanás, aplaudiendo, esperándolo así, con los brazos abiertos. Y vamos a leer, hermanos, ese Salmos, para que entendamos la actitud de este rey. Salmo 73. Del 1 al 20. Es un poco larguito, pero es muy importante. Lea con atención y vaya pensando lo que dice este salmo. Qué bueno es Dios con Israel, dice el versículo 1. Yo lo tengo en una versión, creo que en Dios habla hoy, para que sea un poco más comprensiva. Dice, qué bueno es Dios con Israel, con los limpios de corazón, con los de limpio corazón. Un poco más y yo hubiera caído, dice el salmista. Mis pies casi resbalaron, pues tuve envidia al ver cómo prosperaban los orgullosos y malvados. A ellos, el 4, no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. El 5 dice, no han sufrido las penas humanas ni han estado en apuros como los demás. El 6 dice, por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Vamos al 9, dice, atacan al cielo con sus labios. En el versículo 10 dice, por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. Hermano, hoy en día la gente alaba lo que no es bueno, ¿no? ¿Han escuchado esas canciones, no? Perversas, cómo la gente sigue a esa gente. El 11 dice, preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? ¿Acaso Dios se da cuenta, no, de esto, de la maldad de esta gente? Esto se está interrogando este salmista, ¿no? Dice, miren a estos malvados con toda tranquilidad, aumentan su riqueza. Él dice, está pensando, de nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad. ¿Cuántas veces pensamos así, hermanos? ¿De qué me sirve ser cristiano si todo me va mal? ¿De qué me sirve orar si todo me sale mal y veo a mi vecino que con nada hace todo, que todo le va bien, ¿no? Y eso está este salmista, de nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad. Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Él no lo entiende. Miren el 17, hermanos, solo cuando entré en el santuario de Dios comprendí a dónde van ellos a parar. Solo cuando nos acercamos al Señor entendemos por qué está funcionando así el mundo. Dice el 18, los ha puesto en lugar resbaladizo y los empuja a la ruina, en un resbalín de felicidad que no es verdadera felicidad. Dice el 19, en un momento quedarán destruidos, el miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta un sueño, despreciará su falsa apariencia. Hermano, esto no es para enorgullecernos y decir, jaja, le va a ir mal a esta. Van a ver un día, no, hermano. Esto no está hablando a nosotros. Nuestra envidia a la prosperidad del mundo, nuestra envidia a que otros les va bien a pesar de que son malos o que no siguen a Cristo. Dios tiene sus tiempos y sus sazones. Entonces, cuando nos acercamos en oración, hermanos, nuestra tarea es alinearnos a su voluntad, a que Él transforme nuestras vidas. Muchas veces y seguro que muchos los han vivido, ustedes oran y no cambia la situación. Porque Dios está interesado en cambiar nuestro corazón, no nuestra situación. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, lo que tenemos que buscar es que Dios transforme nuestro corazón. Si Dios sana a un enfermo, amén, gloria a Dios. Si Dios no lo sana, amén, gloria a Dios. Pero ¿cuál es el asunto? Ahí Dios está transformando mi corazón o el corazón del enfermo, no lo sabemos. ¿Se entiende, hermano? Entonces esa es nuestra actitud.
que deberíamos tener cuando oramos. Alinearnos a la voluntad del Señor. Tenía muchas cosas, hermanos, por hablar, pero el tiempo a veces no alcanza y las ideas también se van. Pero quiero terminar, hermanos, y esto para los que son cristianos. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios en oración con arrogancia disfrazada de obediencia? Hágase tu voluntad, Señor, pero de verdad nos sentimos que la voluntad de Dios es buena. Solo lo decimos porque le tememos y sabemos que Él cumple su propósito, pero su voluntad no es agradable para nosotros. Entonces debemos acercarnos y pedirle perdón. Entonces le decimos, haz tu voluntad, Señor, pero lo rechazamos internamente. Una segunda cosa, ¿cuántas veces Dios nos ha bendecido y nuestro corazón se ha endurecido aún más diciendo, ya salí de este problema, ya no necesito a Dios, ahora sí tengo un buen trabajo, me olvido de Dios, me dedico a mí, a mi hijo, a mi tiempo, mis vacaciones, mis distracciones, ya salí de la pobreza, ahora tengo mi tiempo para mí, como hizo Faraón. Se fueron las ranas, ahora no dejo ya ir al pueblo, ya no necesito. Debemos orar y pedir perdón por eso, hermanos. También debemos orar para aprender a esperar en los tiempos de Dios y en las maneras de Dios, a tener paciencia, no a imponerle tiempos al Señor, ¿no? Rogar sí, imponer no. No es esa la actitud que debemos tener en la oración. Fíjense el final de la historia, y sé que la conocen, en el Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor de Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y dijo, salid. Por favor, Moisés, andate. Ahora pide, ¿no? Salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Y no solo lo dejaron ir, le dieron vacas, le dieron un tesoro. Por favor, váyanse. Dios cumple sus propósitos, hermanos, y nuestra oración debe alinearse a esos propósitos. Para los que no son cristianos y nos han visitado, pues el mensaje es claro. El Evangelio se presenta, Cristo murió, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para salvar a aquellos que creen, y hay dos alternativas. Creemos si somos salvos o no creemos, y vamos a tener una eternidad muy difícil, muy amarga, como terminó este pueblo de Egipto ahogado en el mar. Amén. Oremos.